Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta final de la cuarta Liga de Debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Enhorabuena a los equipos finalistas y enhorabuena también al resto de equipos que han pasado por esta liga, en esta cuarta edición. A Memento, a Jeff Buchanan, a 30 de mayo, a la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, infiltrados de la Universidad de La Laguna, a Empresariales 2009, a Zoom y, como les decía anteriormente, a Topografía y a José Martín. El debate académico es importantísimo. El debate académico nos demuestra que no existe la verdad absoluta. Nos demuestra que podemos tener argumentos tan válidos para defender una postura como para defender una postura contraria. Ya lo decía Ortega y Gasset, podemos tener opiniones divergentes y ambos tener argumentos sólidos. Es por lo tanto importante fomentar el debate en esta universidad, sobre todo universidades públicas, por las que nos hemos ganado el reconocimiento. Tuve la oportunidad de ir a Madrid hace un mes representando a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Liga de Debate y nos decían, hombre, pues qué bien que desde la universidad pública se fomente este tipo de actividades. Desde aquí hago un llamamiento a los vicerrectorados, al Consejo Social, para que no cesen en este empeño y traten de fomentarlo, si cabe, aún más. Y por parte de los equipos participantes, por parte de los alumnos y alumnas que nos están escuchando, que difundan también este acto entre los compañeros y compañeras, que podamos seguir engrandeciendo esta actividad académica. Como saben ya a estas alturas, el tema de debate es si los estados deben o no salvar de la crisis a entidades privadas con fondos públicos. Como saben también de sobra, las opiniones que van a defender los equipos participantes en esta final no tienen por qué coincidir con su opinión personal. Es por ello que, previo al sorteo, en el día de ayer, al equipo de Topografía le ha tocado defender la postura a favor y al equipo José Martín la postura en contra. El equipo de jueces nombrado para evaluar esta final de la Liga de Debate está compuesto por don Alberto García Salé, periodista de la provincia de Las Palmas, también don Agustín Díaz, periodista. Nos acompaña Sergio Romeo, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que Petra de Sá, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo que actuaré como juez principal. Deseo que la final sea del agrado de todas y todos nosotros y nosotras. Deseo que desempeñen un buen papel sobre este atril, de lo cual estoy completamente convencido. Sin más, que comience esta final de la cuarta Liga de Debate de la Universidad de Las Palmas. Somos de ciencia, atendemos a hechos y datos. Somos prácticos y damos soluciones. Nuestro método es el científico, es el camino al conocimiento. Nosotros, el equipo de Topografía, vamos a usar este método para demostrarnos que sí deben los gobiernos destinar fondos públicos a entidades privadas para salvarlas de la crisis. Analicemos la pregunta palabra por palabra. Deber. Según la Real Academia de la Lengua Española, es tener que corresponder a alguien en lo moral. Destinar es ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. Crisis se define como la situación dificultosa o complicada. Ante estas premisas es muy fácil responder a la pregunta del debate. Sí, por supuesto que sí. Los gobiernos deben destinar dinero a las entidades privadas para salvarlas de la crisis. Para salvarnos, no solo a las empresas, no se equivoquen, sino a todos, a ti, a ellos, a nosotros, a todo el mundo, a la sociedad. Decía San Agustín,
La verdad es la que es, y ante estas premisas no existe otra. Pero, ¿por qué queremos salvar a las empresas? Porque si no las salvamos, las empresas quiebran, y con ello caemos todos, absolutamente todos. Un ejemplo es el de la economía de Japón, la tercera potencia mundial, por si no lo sabían. Las pequeñas empresas representan el 75% de la producción industrial en Japón y emplean al 90% de los trabajadores del sector. La industria y empresas más innovadoras del mundo se encuentran en esa economía. Así que no podemos decir que es porque se hayan estancado o porque no innoven, porque no quieran mejorar. No podemos decir eso. Por eso el gobierno japonés ha destinado 200.000 millones de dólares para respaldar a las pequeñas y medianas empresas y así evitar la amplificación de una crisis con un aumento súbito del desempleo, que ocasionaría un grave retroceso de la tercera potencia mundial. Las consecuencias de la crisis ya las sabemos. En la crisis del 30 fueron las mismas. Un 60% de la población americana bajo el umbral de la pobreza. Y 40 millones de personas en paro. 40 millones. Pero sí, esta SOS queda un poco lejos, no pasa nada. Les recuerdo la de 1987. Este y la actual son por un sobreendeudamiento del sistema, compara Manuel Romero, director del sector financiero del Instituto de Empresas. En esta crisis se optó por inyectar liquidez y de nuevo, expertos como Juan Ignacio Sanz, profesor de Derecho Mercantil de ESADE, aconseja inyectar liquidez en el sistema y en el mantenimiento del tipo de interés. La liquidez en el sistema solo la puede dar el gobierno, destinando fondos públicos a entidades privadas. Y probablemente ellos dirán que es porque las empresas no innovan y no forman a sus empleados. Pero si vemos empresas líderes en sectores innovadores por naturaleza, como son la informática, veremos que no es así. Yo les voy a poner varios ejemplos. Microsoft bajó los ingresos por primera vez en 23 años, un 6%. Los ingresos de Google, la famosa Google, bajan por primera vez en su historia, un 3%. Pero es que vayamos más allá y sigamos con el resto de sectores. Ha habido una caída del 18% del turismo en Canarias, que vivimos del turismo. El sector de la automoción ha bajado la venta un 40% solo en España. Y eso, por no hablar del 25% de paro general que hay en Canarias actualmente, 1 de cada 4 personas. Un dato bastante grave. Y los jóvenes somos los que más sufrimos la crisis. Canarias tiene la mayor tasa de paro juvenil en su historia, el 47%. Necesitamos soluciones de presente, no de futuro, de ahora, no de mañana. Así lo ven todos los gobiernos democráticos y así lo ven el equipo Topografía. Así Francia dice en voz de su presidente, debemos atender lo urgente, lo actual, lo de hoy. Así también Estados Unidos destinó 750.000 millones de dólares para el sector bancario. Así España destinó 4.170 millones de euros al sector del automóvil. Y así el Fondo Monetario Internacional estimó 4,1 billones de dólares solo en Estados Unidos, Europa y Japón, de los cuales 2,1 billones solo pertenecen a Estados Unidos. Las medidas inflacionistas no funcionan, solo generan desconfianza en el mercado, dice Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay otro tipo de medidas, como en Hungría, pero que hacen que sus ciudadanos dejen de recibir sus pensiones y subsidios, generando un ahorro de solo 1.300 millones de euros. Estas no son las medidas correctas. Y para concluir esta exposición inicial, solo quería decir una frase. El fin lo decidimos nosotros, así que solo me resta por decir que seamos dueños de nuestro propio destino. Durante 30 años, los gurús y fundamentalistas del mercado repitieron que este siempre tenía la razón, que la globalización era sinónimo de felicidad y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. Para todos. También para los casi 2 millones de parados que se agolpaban en las colas del INEM en épocas de bonanza. También para los jóvenes trabajadores incapaces económicamente de emanciparse. También para los cerca de 9 millones de españoles que vivían bajo el umbral de la pobreza.
Y todo esto, a nosotros lo que nos hace pensar es que el sistema deviene injusto desde su raíz. Que no hay más salida posible sino transformar el modelo de producción. Hoy, la situación que atraviesa la economía mundial viene a demostrarnos que es necesario replantearnos los postulados de las teorías económicas neoliberales. El laissez-faire, o dejar hacer del mercado, que los estados han tomado como norma suprema, se ha venido abajo. La creación por parte de la banca norteamericana de hipotecas de alto riesgo, más conocidas como ninjas o subprimes, y la venta de estos activos tóxicos a otras entidades financieras mundiales ha llevado al barco de la economía mundial a un naufragio inevitable. Ante la pregunta objeto de debate, nosotros aportamos que ni es aconsejable ni es útil que el Estado entregue dinero público a las entidades privadas. Y aquí nuestras 5 razones. La primera, los empresarios no han actuado bien. Han evadido grandes cantidades de dinero que se destinaban a los impuestos. Nos han condenado a un alto pago. Han discriminado a la mujer frente al trabajador masculino. Y nos han llevado a una situación de precariedad laboral. Y esto, señores, no lo digo yo, sino son datos de entidades oficiales que así lo atestiguan. La segunda, darles dinero a empresas que han sido ineficientes y negligentes a la hora de gestionar su actividad sería cometer una gran injusticia con respecto a aquellas otras que se han sabido gestionar. ¿No creen que sería premiar el mal hacer? La tercera, hay que acudir a las hemerotecas para constatar que dar dinero público a las empresas privadas no ha dado los resultados esperados. Sin embargo, sus daños son claramente verificables. La cuarta, el Estado, como entidad jurídica pública, no tiene la misión de ser mecenas de estas entidades privadas. Sus fondos son valiosos y el bienestar del conjunto de la sociedad, y no de unos pocos, debe ser su objetivo principal. La quinta y última razón por la que decimos que no, la enlazamos con nuestra alternativa de dar dinero a las empresas privadas. Sabemos todos que las crisis son cíclicas e inherentes al sistema capitalista. Por mucho dinero público que inyectemos, este globo picado por todas partes, no lo vamos a arreglar. Frank Krugman, Premio Nobel de Economía, afirma que es un buen momento para poner en marcha los proyectos en infraestructura, ya que ante las probabilidades nulas de que el frenazo de la economía mundial se supere pronto, las inversiones a largo plazo estimularán la economía. Es por ello que el Estado debe invertir en proyectos de futuro, en educación pública, en una sanidad para todos y todas, en crear una banca pública que nos garantice nuestros planes de pensiones y ahorros de las familias. Hemos de salvar a todos estos parados, sí, pero ¿por qué hacerlo entregando dinero a las entidades privadas cuando lo pueden hacer empresas públicas de calidad? Invertir en universidad que cree centros de investigación I+D, que es lo que realmente reconduce a la economía, lo que realmente nos hará superar este bache. Estamos ante una ocasión histórica para construir utopía. No la desaprovechemos, señores. Esta es una oportunidad de levantar un mundo nuevo de estas ruinas en las que nos han dejado vuestros empresarios. En la siguiente intervención, mi compañero dará las claves para construir esta utopía. Amigos, amigas, muchas gracias. Todo está dicho ya, pero las cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas. José Martín. Estoy firmemente convencida de que los gobiernos deben financiar a entidades privadas para salvarlas de la crisis. Estoy
tan firmemente convencida como cuando miro a mi pareja y le digo a la cara, te amo. Pero estoy convencida no con un amor de 15 años, adolescente, que no tiene razones ni hechos. No. Estoy convencida con un amor de 40, que atiende a razones, que se justifica cada día. Estoy tan llena de razón que no voy a intentaros convencer. No. Os lo voy a demostrar. Aunque no he dicho nada, bien. Pero dijeron en la primera intervención que querían mantener los tipos de interés. ¿No le parece una mala política cuando han sido los tipos de interés altos los que han endeudado a las familias con bajos y medios recursos? No. Hemos mostrado las opiniones de expertos en la materia. Son muchas, muy variadas, seguramente lo habréis visto. Hay muchísimas opiniones diversas en función a este tema, pero todas convergen en un punto, que es la de destinar fondos públicos a entidades privadas. Habéis dicho 5 puntos que sustentan vuestra postura. Ataquémoslo uno por uno. Primero, el deber propio es ajeno a las acciones de los demás. El deber, por definición, es inmutable. No depende de bancos o empresas o de sus malas acciones. Es el gobierno quien tiene el deber para sus ciudadanos, para sus empresas. Es nuestra obligación. Ha sido indicada la Constitución en su artículo 31, 38 y 40. Este dice, los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. El gobierno está obligado a dar este dinero por la ley positiva. Negar esta obligación es como el padre que niega la educación, la comida a sus hijos porque éste se ha portado mal. Ante esta premisa quedan invalidados todos los juicios de valor que se hagan sobre la mala gestión de la banca o de la empresa. Si me dejan decir, os los explico, pero vamos estamos abogando por políticas como las que se están llevando en Estados Unidos, en las que inyectando dinero se puede exigir control y transparencia. Sin transparencia, el juego de mercado no es igual para todos. Pero sigamos con la premisa de que el deber propio es ajeno a las acciones de los demás. Quiero remarcar lo negativo de las medidas que vais a proponer y que habéis propuesto hace poco, que son puramente infraccionistas. El expresidente de la Reserva Federal dicen que no hacen más que crear desconfianza en el sector y en vez de reactivarlo hacen justo lo contrario, desacelerarlo. En la cumbre del G20 se acordó que hay que tomar decisiones para proveer liquidez, reforzando el capital de instituciones financieras y destaca la importancia del apoyo económico a los distintos sectores adecuándose a las condiciones domésticas del país. Las condiciones domésticas de este país son un 17,8% de parados, 280.600 parados canarios, que supone un 85% superior al año pasado. Son nuestra obligación. Tenemos la obligación de que el gobierno nos corresponda en lo moral. ¿Sabía usted que dice que va a utilizar como modelo el modelo americano? Que el dinero prestado a la banca en América, muchas entidades lo consiguieron para irse de vacaciones o para subir los puestos de sus grandes ejecutivos. Sí, está un poco actualizada. Barack Obama dijo la semana pasada que iba a exigir que ese dinero se devolviese y de hecho ha planteado unas medidas para que eso no vuelva a suceder. Que si me dejan seguir con el discurso, os lo voy a contar. Ninguna medida es incompatible con destinar dinero público a entidades privadas para salvarlas de la crisis. No existe ley ni recomendación que indique lo contrario. Es más, las mayores potencias mundiales toman en sus paquetes de medidas soluciones conjuntas. Estados Unidos incrementa la demanda, ha puesto como objetivos incrementar la demanda y lograr que el flujo de crédito vuelva a las familias y a las empresas para ayudarles a sortear el temporal. Japón, tercera potencia mundial, ha destinado 200.000 millones de dólares, junto con otras medidas, para paliar la crisis. Hemos refutado el argumento primero y segundo, que decían ellos, los empresarios no han actuado bien.
mediante la premisa: el deber propio es ajeno a las acciones de los demás. Por esa misma premisa hemos refutado: darles dinero a ellos por negligentes no se puede hacer. En los siguientes turnos de refutación seguiremos refutando el resto de las otras tres medidas. Solo me resta por decir que para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos. Como decía José Martí. Muchísimas gracias a todos. Han cometido un grave error al aludir a Greenspan. Es y ha sido director del Banco Central de Estados Unidos en la etapa de Bush. Ha sido cooperador necesario en esta crisis y ustedes lo ponen como ejemplo lo que él dice. No tiene autoridad moral de ningún tipo en este debate. Aquí se han dicho cosas que no tienen consistencia. Han respondido a nuestras preguntas sin dar las claves. Se ha preguntado por herramientas y ustedes han contestado, sí, herramientas. ¿Pueden decirnos cuáles en la próxima refutación? ¿Cuáles? Concreten, por favor. Porque yo me niego, el equipo tampoco, a que aquí se hable de dar dinero a las entidades privadas, pero sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de visión de cómo vamos a controlar que ese dinero llegue a buen fin. Por favor, su pregunta. Se ha referido al Banco Central de Estados Unidos. ¿No se referiría a la Reserva Federal? ¿A la Reserva Federal? Cooperador necesario. Cooperador necesario. No controló cuando tenía que controlar las hipotecas. No controló cuando tenía que controlar la inflación. Por lo tanto, ese argumento carece absolutamente de validez en este debate. No hay autoridad moral. Nuestra argumentación se basa en cuatro ejes, fundamentales. Y lo voy a analizar aquí. El primero de ellos, un argumento histórico. España crecía por encima de la media de los países más avanzados de Europa y del mundo. Pero esa situación de bonanza convivía con situaciones de precariedad laboral alarmantes, con situaciones de desigualdad entre el hombre y la mujer, trabajador y trabajadora. Fíjese usted que en aquella época, en la que las empresas tan bien les iban, un 49%, casi la mitad, cobraban menos de 12.000 euros anuales. Se condenaba a la mujer a ser milogista. Esas empresas a las que ustedes quieren salvar, y nosotros decimos que no se puede. Las empresas han tenido durante todos estos años herramientas y estímulos fiscales para hacer eso que nosotros proponemos. Sueldos dignos, condiciones laborales dignas, crear tejido productivo, diversificar la economía. ¿No lo han conseguido? Sí, por favor. Su argumento es porque ellos lo hicieron mal, que suframos todos. No, tenemos cuatro ejes fundamentales. Y ahora estoy simplemente dando una visión histórica, que también refuerza nuestra posición, pero vamos a ir paso por paso. En primer lugar, evidentemente, porque no se lo merecen. Veamos aquí en Canarias, por ejemplo, la reserva de inversiones. El 90% de los beneficios no retribuidos de esas empresas se llevaba a un fondo común que se suponía que iba a servir para diversificar la economía, para crear nuevos puestos de trabajo. ¿Ha servido para algo esos estímulos fiscales? Lo han tenido fácil para poder hacer las cosas bien. Tremendamente fácil. Y a nosotros, de verdad, no nos supone absolutamente, no tenemos ninguna visión de que con dar dinero público lo van a hacer mejor. Enseguida le doy la palabra. La RIP no sirvió para nada. Es más, ¿sabe usted dónde están cerca de esos 3 billones de pesetas que cuantifica la gente? Porque es que además se ha hecho tremendamente mal. Porque ha servido para comprar bienes inmuebles, para comprar vehículos de lujo. No ha servido para nada. Canarias tiene una de las cifras del paro más grandes de España, 26%, 26,4%. Y nosotros vamos a darle dinero de las arcas públicas de los contribuyentes responsables, por cierto, de los ciudadanos y ciudadanas responsables, a esas empresas que han actuado así. ¿Sabe usted en cuánto está cuantificado el fraude fiscal? De las grandes empresas, evidentemente, porque un trabajador medio no va a evadir impuestos a Suiza. ¿Sabe usted cuánto? 23% del Producto Interior Bruto. Esas empresas que tanto se merecen para salir adelante, no es que no han hecho nada.
no han hecho nada. Han llevado el dinero a paraísos fiscales, 23%, que si lo cuantificamos hoy son 91.000 millones de euros. Y si nosotros, el Estado, los ciudadanos y ciudadanas, fiscalizáramos esas cuentas, saldrían anualmente cerca de 32.000 millones de euros. Anualmente. Eso es mucho dinero. Muchísimo dinero. Dinero que serviría para la sanidad, para la educación, para la cultura, para crear empresa pública, que es lo que nosotros proponemos. Vamos a ir a las hemerotecas, como decía mi compañera. Vamos a ir a las hemerotecas y vamos a observar un poco cómo han actuado empresas públicas empresas privadas que han recibido fondos públicos. Hablemos de Delphi. Noticia de rabiosa actualidad. Delphi despidió a 1.600 trabajadores, pero es que habían recibido una subvención de 61 millones de euros para que se quedaran en Andalucía desde 2005 a 2010. Hicieron las maletas en 2007. ¿Y sabe usted a dónde fueron a parar? Por cierto, Delphi es de la industria automovilística. Vamos a concretar. 61 millones de euros y se fueron a Tánger, a 50 kilómetros al otro lado de la costa. Es grave. Se le dio dinero público y no se fiscalizó, como ustedes pretenden, porque es que no han dado herramientas para fiscalizarlo. Otro caso más. El caso Boliden. Boliden era una empresa, es todavía una empresa, que se encarga de los recursos mineros. Tenía una planta minera en Garnalcoya. Se le dio, y voy a dar el dato que es escalofriante, se le dio 6.277 millones de pesetas. ¿Y sabe usted lo que provocó aquello? El vertido en Doñana, que todavía no podemos cuantificar cuánto ha costado, tanto en términos económicos como en términos ecológicos. Y después también se le dio 8.000 millones de euros para que no cerrara la planta, para que no echara a 400 trabajadores, y cerró las puertas y se marchó. Por eso digo que las empresas no se lo merecen. Las empresas no se lo merecen. Por argumentos económicos hablaré de nuestras propuestas para salir de la crisis porque las tenemos. Muchas gracias. El sistema es el que es. Hoy no hemos venido a debatir sobre ese tema, pero me encanta que se pasen un turno entero hablando de él. Así nos dejan tiempo para seguir exponiendo los motivos de por qué deben los gobiernos destinar fondos públicos para salvar de la crisis a entidades privadas. Si las empresas quiebran, sus trabajadores van al paro. Esta es una verdad absoluta. En este último mes, según datos del INE, se han producido 766.000 bajas de afiliaciones a la Seguridad Social, el mayor descenso de empleados en los últimos 32 años. No hay que ir al pasado, a referencias históricas, hay que ver el presente. Ya hemos rebatido que la mala praxis de empresas en el pasado no obliga a que el gobierno no ayude en el presente. Es más, es un argumento pueril de como lo han hecho mal, que paguemos todos por lo que han hecho mal ellos. Es un argumento que no tiene base alguna. El deber es propio del Estado, del gobierno, y no tiene nada que ver con la acción que haya hecho la empresa para con él. Si seguimos este ritmo de parados y se cumplen las previsiones de Paul Krugman, Nobel de 2008, que habéis mencionado antes, lo peor está por llegar. Los gobiernos deben destinar fondos públicos a sectores en crisis. Eso lo imploran los sindicatos, los trabajadores. Este ritmo puede provocar un colapso en el sistema general de la seguridad social. Así lo indica el gobernador del Banco de España. Las autonomías no tienen fuerza financiera para afrontar un año más de desempleo. No olvidemos que son ellas las que pagan los subsidios, el paro. Andalucía tiene 1 millón de parados y la tasa de desempleo más alta de España se sitúa aquí en Canarias, con un 26,1%. Sí, dígame. Hace unos minutos acabas de decir que hay que inyectar dinero público a las empresas privadas para que no destruyan empleo. Mi compañero no sé si escuchó mi compañero, le acaba de citar 2 ejemplos en el que no ha servido inyectar dinero público a esas empresas. La excepción confirma la regla, es verdad. Existen empresas que no han destinado los fondos públicos a los fines que se les habían propuesto. Sí, es cierto, pero existen numerosas empresas que sí lo han hecho. De hecho, además, estos paquetes de medidas vienen sobre todo a solventar el problema de liquidez y
aplicando sobre todo a bancos. Actualmente existe un problema de liquidez que es muy grande. La pequeña y mediana empresa no puede acceder a un crédito. Estamos hablando de un 76% de pymes que indican que no pueden acceder bien a la financiación, que tienen dificultades. Si esas pymes no acceden a la financiación, no pueden comprar productos, no pueden producir, cesan y, en definitiva, cierran y echan a sus empleados. Eso es lo que estamos planteando. Sí, bien. ¿Nos puedes decir algún ejemplo de empresa a la que se le haya destinado fondos públicos y haya generado puestos de trabajo? Sí. Por ejemplo, todas las empresas del sector de telecomunicaciones, que reciben muchos fondos públicos de innovación y desarrollo. Desde Google y sinceramente no me viene el nombre a la cabeza nada más. Pero ahora mismo se lo busco y se lo digo en la siguiente reputación. Pero vayamos más allá. Se necesitan medidas a corto plazo. Todas las medidas que habéis nombrado son a largo plazo. ¿Pero por qué se necesitan medidas a corto plazo? Porque nuestro sistema de seguridad social tiene un funcionamiento muy sencillo. Las personas activas sostienen a las pasivas, que son los pensionistas y desempleados. El número de ocupados en España son 19 millones. La población española es de 46 millones de habitantes. Las cuentas salen muy fácilmente. El número de empleados es menor que el que no lo está. Esto es insostenible. Tenemos que decir que es cierto lo que dice el gobernador del Banco de España, que si continúa subiendo la tasa de desempleo, la seguridad social no se va a mantener. Introduzcamos un dato desconocido para la mayoría de ustedes. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierte en España cerca de un 10% de su capital en bolsa. En otros países menos conservadores, como Suecia, Noruega y Francia, superan al 40%, Irlanda un 80%. Si caen esas empresas, cae la banca, y con ellas la bolsa. Y sin saberlo, caen nuestras pensiones. Así que si el gobierno fue responsable de invertir ese dinero que en épocas de bonanza hizo que nos repartiésemos 8.000 millones de euros, ahora es responsable de cuidar esa inversión. Porque si cae la industria y cae la banca, cae nuestro sistema de la seguridad social. Es su deber salvaguardar este sistema, como indica la Constitución. Al igual que invirtió nuestro dinero sin preguntar en un mercado fluctuante, ahora debe responder avalando este mercado y desentendernos, como dicen nuestros compañeros, no es responsable. Luego vamos a explicar por qué sin liquidez las empresas no se pueden tomar ninguna de las medidas que estáis comentando de reestructuración, de innovación. Y hablaremos de otros temas. Muchísimas gracias a todos. Paul Krugman y Galbraith, dos economistas de prestigio, como usted bien ha remarcado y también como remarcó mi compañera, han dicho que o cambiamos las reglas del capitalismo o nos hallaremos en un mundo sin futuro y arruinado. Por lo tanto, en buena parte, sí que podemos nosotros traer aquí una línea argumental que se base en un nuevo modelo económico, porque estamos hablando de crisis y queremos evitar la crisis. Nosotros no venimos aquí a dar un no por el no, vamos a venir a dar un no con hechos, con datos y además proponiendo una alternativa. Esa es nuestra idea. Han hablado de darle dinero a los bancos. Yo le voy a poner un caso concreto, además, de España. No vamos a irnos a Estados Unidos, vamos a irnos a España, que lo conocemos mejor. Caja Castilla-La Mancha. Salvar solo la Caja de Castilla-La Mancha va a suponer gastar el 50% del Fondo de Garantía de Depósitos. Un banco solo. Es más, una caja de ahorro. Una caja de ahorro se va a cargar la mitad del Fondo de Garantía de Depósitos. Espero que no vengan dos bancos más, porque si no, yo no sé dónde vamos a sacar dinero. ¿Lo podemos fabricar o creamos un nuevo método de intercambio? Sí, por favor. ¿Otros bancos, como el Banco Pastor, han querido dinero? ¿Cuántas sumas? A mí me gustaría que usted subiera
y diera el dato si el Banco Pastor sí o no ha pedido dinero, yo se lo rebatiré. Pero venga usted aquí y dígalo. Al igual que usted no ha venido aquí y me ha contestado a mí anteriormente, yo espero que sí, haga esas dos intervenciones que yo le he pedido. Anteriormente le pedí que diera las herramientas con las que los ciudadanos nos podemos asegurar de que ese dinero va a llegar a buen recaudo. No la dio. No la dio. Me gustaría que, por favor, la vuelva a dar. ¿Por qué tenemos que darle dinero a las entidades privadas si no sabemos si la van a invertir bien? Ella, mi compañera, me preguntó por el caso AIG. Usted dijo que eso era cosa del pasado. Así le doy la palabra. Eso era cosa del pasado. Pero no, hace un año. Hace un año. Vamos a ver. Y se le dio dinero. Y se le dio dinero público. Es un caso con el que nosotros podemos constatar que no es válido darle dinero a las entidades privadas. Un caso, y hemos dado otros dos más, de España, de aquí cerquita. Bolívar y Delphi. Sí, por favor. ¿Y cree que si se lo da a entidades públicas, lo gestionarán bien? Me parece una contradicción decir que el Estado tiene que dar dinero a entidades públicas. Si son entidades públicas, pertenecen al patrimonio del Estado y pertenecen a las arcas públicas, por lo tanto, tanto los beneficios como el dinero que se le da. ¿No? Es una contradicción. Enseguida doy la palabra. Ustedes en su intervención principal hablaron de la Constitución española, pero como que yo noté como que la leyeron un poco por encima. Yo voy a leer los artículos. Artículo 31.2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Eficiencia y economía. Eficiencia y economía. Justo lo que no han hecho estas empresas privadas. Ni son eficientes, ni han hecho bien sus deberes en materia económica. No existe un motivo reflejado en la Constitución que nos indique a nosotros que por mandato de la norma suprema tengamos que darle dinero a las entidades privadas. Pero también, artículo 40.1, habla de que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Estabilidad económica. Estabilidad económica. ¿Han dado las entidades privadas estabilidad económica? No. ¿Se le ha dado dinero público y han dado estabilidad económica? Sí, le hemos dado dinero público, pero no han dado estabilidad económica. No existe mandato constitucional de darle dinero a las entidades privadas. Sí, por favor. ¿Y qué pasa entonces con el caso de ECO, fundado por los gobiernos de Francia, Inglaterra y Alemania, que ha presentado 570 millones de pérdida y emplea a 54.000 personas? Ahí está la clave de nuestro discurso. Me alegro que me haga usted esa pregunta, de verdad. Ahí está la clave nuestra. Nosotros hemos propuesto, desde el inicio, vamos a crear empresa pública. No vamos a darle dinero a entidades privadas, vamos a crear empresa pública. Airbus tiene altos, tiene todos los porcentajes son pertenecientes al Estado. Por lo tanto, no es darle dinero a una entidad privada, es seguir creando empresa pública. Ya acabo de dar mi argumentación en materia jurídica. Vamos a hablar de argumentos de economistas también. Por ejemplo, Krugman ha dicho que el I+D+I, enseguida doy la palabra, es la mejor herramienta para salir adelante. España tiene una economía demasiado atomizada, que depende demasiado de las pymes. Pymes que, por cierto, no tienen suficiente capacidad económica como para parte de sus pequeñitos beneficios destinarlos al I+D+I. Es el Estado quien debe hacerlo, por supuesto. Creando universidad pública, creando centros de investigación. Sí, por favor. ¿Seguir creando empresas públicas para que tengan pérdidas como ECO? Me gustaría usted que me diera los datos concretos de si Airbus tiene pérdidas o no. De los datos aquí cuando suban. De los datos de que Airbus da pérdidas. Porque lo que nosotros manejamos no lo refleja así. No lo refleja así. Y tenemos otra empresa pública en materia de aeronáutica que también da beneficios, como es Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, que es pública, CASA, que además se ha fusionado con otra empresa pública alemana y tienen ahora la empresa de aviación en materia de aviones tipo salvamento y aviones de tipo militar más fuertes del mundo. Más fuertes del mundo. Y ahí tenemos una empresa pública que da empleo y que tiene muchísimos beneficios. Pero vamos más allá. Stiglitz dice que darle dinero, Stiglitz, otro premio Nobel, que darle dinero a las empresas privadas no va a solucionar de raíz el problema. Y nosotros en este debate planteamos atajar de raíz el problema. No queremos más crisis, queremos que la humanidad progrese. No queremos más egoísmo, no queremos que jueguen con nuestros ahorros, queremos progreso. Y el progreso solo vamos a conseguir con la empresa pública, no dándole dinero a la empresa privada. Subiré aquí en los 4 minutos que me quedan y diré por qué la empresa pública es muchísimo más rentable que la empresa privada. Muchas gracias.
una reducción de plantillas de 10.000 personas. Esa es la empresa pública que ellos quieren fomentar. Una empresa pública que no atiende a rentabilidades, que no da riqueza a un país. El ejemplo que no os pude dar antes, Audi ha creado 1.500 puestos de trabajo en la producción del nuevo Q3 en Barcelona. Ha necesitado subvenciones estatales, pero ha creado empleo a partir de los fondos públicos que el Estado le ha dado. Han citado el artículo 40, el mismo que cité yo en mi intervención. Realizarán una política orientada al pleno empleo, termina ese artículo. La Constitución. Sin empresas, no hay empleo. Es imposible sostener un Estado que tenga solo empresa pública. Eso tiene un nombre. Comunismo. Y todos los ejemplos que se nos pueden venir a la cabeza no ha funcionado nada bien. Sí, dígame. El Estado ha dado millones de euros para superar esta crisis. Sin embargo, la destrucción de empleo sigue siendo catastrófica. ¿Qué opinión tiene de esto? Y sin embargo, si no hubiese dado ese dinero, la situación sería mucho peor. En países como Estados Unidos se empieza a ver la esperanza. Brotes verdes los llaman. La situación estaría muchísimo peor. Pero no estamos en contra de ninguna de las medidas que proponéis. No. Dice Obama, no podemos permitirnos 3, 4, 5 o 6 meses más perdiendo 500.000 de puestos de trabajo al mes. Y las estimaciones son que si no hacemos nada, podríamos perder 4 millones de puestos de trabajo en este año. No nos olvidemos que las empresas son las que dan riqueza a un país. Sin las empresas, no hay Producto Interior Bruto. La gente no tiene empleos. No, ellos hablan de las empresas como si no fueran parte de la sociedad. En España, las empresas contribuyen con el 50% de sus impuestos a generar riqueza en el país. Ese dinero se les tiene que ser devuelto hacia ellos, porque ellos forman parte de la sociedad. No hace falta que los pinten como lobbies monstruosos que solo buscan el bien propio. No es así. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos públicos han visto esta como la única medida para salir de la crisis. Creer que los gobiernos nos manejan como títeres y que invierten cifras billonarias para nada es ridículo. Y es la postura que ellos apoyan. No han aportado soluciones. No las han aportado. Por lo menos a corto plazo. Reestructuración, bien, podrá durar 10, 20 o 30 años. ¿Y qué hacemos con nuestros parados ahora? ¿Qué hacemos con nuestra empresa ahora? ¿La dejamos morir? Eso no es justo. Ni para ella, ni para nosotros. No lo es. El deber propio es ajeno a las acciones de los demás. Tenemos que recordar eso. Pero quiero acabar con una frase de José Martí. Ver con calma un crimen es cometerlo. Muchas gracias. Se pasó la refutación y no me ha contestado a la pregunta principal que le hemos hecho nosotros. ¿Qué herramientas tienen ustedes para que el dinero que se les dé de las entidades públicas a privadas llegue a buen recaudo? No lo han dado. Tampoco han dicho de dónde van a sacar dinero para seguir salvando a más bancos. Yo dije, Caja Castilla-La Mancha, la mitad. Nada. Enseguida le doy la palabra. Vamos a dar, ya que ustedes buscan soluciones, vamos a darle. Nosotros no planteamos un modelo comunista, para nada. Pero vamos a fijarnos en países con una democracia, como dice
Joan Garcés, mientras mayor estado de bienestar haya, mayor democracia habrá. Y nosotros nos ponemos en ese lado. Él se fija muchísimo en los países escandinavos, nosotros también. Y vamos a dar un ejemplo. Empresa pública, de calidad, de las punteras en el mundo. Maersk, empresa naviera. ¿Saben cuántos beneficios tiene esa empresa? Yo le voy a dar el dato. ¿Saben cuántos beneficios tiene? Cerca de 64.000 millones de euros anuales. 110.000 empleados. Una empresa puntera, pública, del gobierno danés. ¿Han hablado ustedes de que Airbus cae a la quiebra? No, señor. Y gracias a que es pública, porque de lo contrario se hubiera ido fuera ya del mercado, hubiera caído en picado. Gracias a que es del gobierno y todavía mantiene puestos de trabajo. Pero permítame usted que le diga, en 2007 ellos consiguieron 25 billones de beneficios. 25 billones de euros de beneficios. En 2007. Es normal que en un momento de crisis las empresas públicas que se desenvuelven en el día a día también vean en una buena medida mermadas, pero no ha desaparecido Airbus, ahí se mantiene, innovando y dando puestos de trabajo. También vamos a hablar también de empresas que invierten en I+D+I. Vattenfall, empresa pública sueca, se va a convertir próximamente en el primer país del mundo, si ya lo doy palabra, en el primer país del mundo, en la primera empresa del mundo en parques eólicos marítimos. Ha comprado los parques eólicos marítimos, empresa pública, ojo, de Dinamarca, de la península de Escandinavia, de Inglaterra, de Holanda, empresa pública. Y ahí está el I+D+I. Lo dice Krugman. Es la salida para la crisis. Inversión en I+D+I. Sí, por favor. ¿Sabe que esa empresa que ha nombrado está ahora mismo teniendo que tener unas obras que tenían Tánger porque no tiene liquidez? Es normal, vuelvo a decirlo, es normal que la crisis económica, evidentemente una empresa pública se desenvuelve diariamente, pero no ha despedido a trabajadores, pero sigue teniendo beneficios y sigue reportando una tremenda beneficio para la sociedad. Ustedes hablan de que nosotros pensamos en comunismo. No, señor, vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué queremos nosotros para las pequeñas y medianas empresas? Vamos a usar una herramienta que nos ha dado la corporación VR Business Brokers. Habla de que en España esas empresas, esas pequeñas y medianas empresas, no pueden dar un empleo de muy prolongado tiempo. Hablan de que esas empresas no pueden innovar en I+D+I, tal y como dije antes. Que no pueden tampoco ofrecer formación al trabajador. Entonces nuestra solución es la fusión. Promover la fusión de las pequeñas y medianas empresas para que tengan mayores recursos, para que los puedan invertir en I+D, para que puedan dar empleo de calidad, para que puedan crear nuevos puestos de trabajo, para que se nutran la sociedad de ellas. Por supuesto que sí, apoyamos a la pequeña y mediana empresa, pero por donde no vamos a pasar es por darle dinero público a empresas que se han comportado mal, que son negligentes y que además los hechos, compañeros y compañeras, nos han demostrado que no solucionan nada. Al contrario, han despedido a trabajadores, han cerrado fábricas, se han ido a Tánger. Hablo de Delphi, hablo de Boliden. Vamos a crear empresas públicas, vamos a promover a la pequeña y mediana empresa, porque esos van a ser los sectores que nos van a sacar de la crisis. Muchas gracias. Estimados miembros del equipo de topografía, siguiendo los postulados que ustedes han mantenido a lo largo del debate, voy a invertir mis ahorros. Se lo voy a dejar a este empresario que me despidió por quedarme embarazada. Se lo voy a dejar a los bancos por desahuciarme cuando no pude pagar la hipoteca. Y este se lo voy a dar a ese empresario para que se lo lleve a las Islas Caimán o a Suiza. No, mejor que lo invierta en bolsa. Pero, ¿qué digo? Yo creo que hasta final me presento un poco más. Durante nuestra intervención, el equipo Martí hemos analizado datos de la poca consideración que han tenido los empresarios con los trabajadores, trabajadoras y con la sociedad en general. Paro,
precariedad laboral, desigualdad entre el hombre y la mujer, pobreza y fraude fiscal son ejemplos de ello. Además, ningún empresario ha manifestado su voluntad de cambiar el modelo de producción una vez hayamos superado esta crisis. Mientras tanto, el equipo de topografía solo dice sí porque sí, vamos a dar dinero, ¿por qué? Porque otros lo han hecho, sin considerar si verdaderamente esta es una buena o mala medida. También nosotros hemos aludido a la visión de distintos economistas, premios Nobel nada más y nada menos. Krugman, por ejemplo, dice que es un error, un grave error, comprar estos activos tóxicos que han generado la banca. ¿Por qué? Porque al final las arcas públicas, las arcas del Estado, de todo, se contaminan. Y además no tenemos la seguridad de que esto vaya a revertirse en la sociedad. ¿Por qué? Porque dependemos de los mercados financieros y la bolsa desgraciadamente. Una verdadera incertidumbre. Nosotros proponemos que el Estado cree empresa pública, empresa de calidad, que invierta en investigación y desarrollo, en las universidades, en centros de investigación. Por ello, amigas y amigos, esto, para crear empresa pública, que me den un trabajo digno y estable. Esto lo voy a invertir en las universidades públicas como la nuestra. ¿Para qué? Para que investiguen en tecnología, para que investiguen en energías renovables, en energías limpias. Y esto para ti, banca pública, que sé que vas a guardar bien mis ahorros y mis planes de pensiones, que me vas a garantizar una jubilación estable. No le voy a dar dinero a estas empresas privadas. ¿Por qué? Porque no quiero seguir siendo invisible. Muchas gracias. Miembros del jurado, equipo contrario. Ayudar al que lo necesita es solo la parte del deber, sino de la felicidad. José Martín. Señores miembros del equipo José Martín, les agradecemos profundamente las aportaciones que han hecho en este debate. Pero lamentablemente, ustedes no tienen razón. Están defendiendo lo indefendible. Quieren disfrazar la realidad y no quieren ver las urgencias que ahora mismo tiene la sociedad y la población. El equipo de topografía aportó soluciones reales, soluciones con los pies en la tierra. No cabe duda que estamos todos interesados en contribuir a mejorar la sociedad. No invirtiendo nuestro dinero en nosotros, es decir, no aportando dinero público a las entidades privadas. Señores, así no se llega a buen puerto. No mejoramos nada. Vamos a ser prácticos. Señores, topografía ha dado soluciones. El deber propio es ajeno a las acciones de los demás. Recordemos la Constitución, artículos 32, 38, 39, 41 y muchos otros. Si las empresas quiebran, sus trabajadores van al paro. Hay que inyectar dinero. Y esto es lo que le sucederá a los contratos de trabajo. Sin liquidez, las empresas no se puede hacer nada. Hay que inyectar dinero. Si los bancos no dan préstamos, no hay casas, no hay coches. Hay que inyectar dinero. Quedarse con el dinero y no invertirlo es lo que se quiere a nivel mundial. Quedarse con el dinero y no invertir es lo que se quiere evitar a nivel mundial. Los países se unen para dar una solución. Nuestra solución, por ejemplo, el G20. Vivimos en un mundo globalizado, donde el pensamiento es globalizado y donde todos los países, no solo uno, sino a nivel mundial, se están uniendo para ayudar a quienes lo necesitan. Este es el modelo que debemos tomar e imitar. Por eso, el equipo de topografía apuesta por invertir en los sectores privados, ya que ninguna de las medidas propuestas por el equipo José Martín es incompatible con dar dinero público a entidades privadas.
nos están dando la razón. Nosotros no queremos regalar el dinero, queremos invertirlo inteligentemente, generando garantías, transparencia y control, medidas de control. La reestructuración de la economía es un proceso largo y nosotros necesitamos soluciones ahora. Las soluciones de Jorge Martí son, me hubiera gustado poner algunas más, pero no me dieron. Por ejemplo, innovar en sanidad, educación, banca pública, crear empresas públicas. Pero estas medidas no son aplicables. No se puede innovar sin liquidez. La teoría es muy distinta de la práctica. Nosotros estamos a favor de invertir para generar control y transparencia, fomentar la intervención del Estado para garantizar que el dinero inyectado en el sector privado sea invertido, no dárselo a empresas que busquen su propio beneficio. A eso la topografía se opone rotundamente. Este es el mundo que ustedes ven. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos equipos por este entretenido debate. Decía al comienzo que confiaba en que hicieran un buen papel y no me han defraudado, y creo que hablo en nombre del resto de miembros del jurado. Muchísimas gracias por haber vertido tantos argumentos. Nos vamos a retirar. Desde luego, yo he participado en otras ocasiones y no sé lo que se siente, no sabía lo que se sentía ahí en el jurado, y desde luego no repito más. No repito más. Muchas gracias. Se me olvidaba al comienzo de nombrarlos a María del Pilar Romero, Fernando de Vidaña, Leticia Gutiérrez y Sebastián Elgue, haciendo la función de capitana la primera, y el resto de oradores en el equipo de topografía, y en el equipo José Martí, José María Laoz Finestres como juez y fotógrafo, como juez no, como capitán, perdón, a Noemi Santana Pereira y Alejandro Pérez Peñate como oradores, y a Muriel Paiser Ayala y Ariel Pérez Marrero como investigadores. Una broma. Nos vamos a retirar y enseguida les damos el veredicto. Gracias.